106 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 107 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido por la comisión los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de los diputados señores Díaz, Keitel, Longton, Rocaful, Zafirio, Soto, don Raúl, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, Rubio, Sandoval y Santibáñez, que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijas e hijos de padres separados. También se recibió un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. También se recibió un oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado con enmiendas el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 4.808 sobre el registro civil, estableciendo que el apellido de la madre anteceda al del padre. También se recibió un proyecto iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señoras Fernández, Cariola, Castillo, Sicardini, Forcini, Parra, Pérez, doña Catalina, Rojas, Santibáñez y Yeomans, que modifica la Ley 19.947, que establece nueva ley de matrimonio civil para reducir el plazo de cese de convivencia como requisito de la solicitud unilateral de divorcio. También se recibió un oficio del secretario general de la Corporación, el que comunica que la Cámara de Diputados, motivada en un acuerdo de los comités parlamentarios, acordó remitir a la Comisión de la Familia por el plazo de una semana el proyecto de ley que modifica normas sobre cambio de apellidos, correspondiente a los boletines 3.810 y 4.149 refundidos, para que informe sobre los alcances de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo con el artículo 120 del reglamento. Ese es el proyecto de ley, Presidenta, que hacía yo alusión en el punto 3 de la cuenta. También se recibió un oficio de la directora del Sename, mediante el cual remite informe de glosa presupuestaria referida a dicho servicio. Finalmente, se recibió un informe de la Biblioteca Congreso Nacional sobre registro de deudores de pensiones de alimentos, regulación comparada, Argentina, Perú, Colombia, elaborado a solicitud de esta comisión en el marco del proyecto de ley que está hoy en tabla. Esto da la cuenta, señora presidenta. Ruego a los señores diputados y a los señores diputados a adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Sí. Diputada Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el punto, no me acuerdo el número. Número 3. Del proyecto de ley que viene del Senado, que es un proyecto sobre los cambios de los apellidos. Si nos pudiéramos pronunciar de inmediato en la opinión de la comisión o en subsidio, que fijáramos una sesión para el día lunes para pronunciarnos sobre este proyecto para poder incorporar a la tabla la próxima semana. Eso sería la solicitud. Entiendo que es un proyecto que estuvo bastante revisado en el Senado. Nosotros despachamos uno muy similar el año pasado, entonces ojalá que lo podamos tener en la sala, y además que la competencia de la comisión solamente es hacer una recomendación, por lo tanto lo importante es que se pueda ver en sala pronto. Señores diputados y diputadas, ¿tomamos el acuerdo? ¿Lo vemos ahora o lo dejamos para el lunes una sesión? Perdón, ¿de qué proyecto se trata? Sí, el oficio, ¿lo leo? El oficio dice número 3, dice: el oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado con enmiendas el proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 4.808 sobre registro civil, estableciendo que el apellido de la madre antecede al del padre. Como dice la diputada Castillo, ha sido revisado antes. Sí. Ese es un proyecto que se dio cuenta en la sala, ¿no? Que llegó al Senado. ¿No? El texto, sí. Se dio cuenta en la sala, Sí. Y se envió a la comisión. Sí. Para que informe. Ya. Ya, o sea, un proyecto de fácil despacho. O sea, por Sí, es de parte fácil nuestra. despacho. Tenemos invitados hoy día. Pues. Tenemos invitados. ¿Presidenta? ¿No? Sí. ¿Presidenta? Sí. Bueno, me quitan la palabra. Sí. Disculpe, diputado.
Es que estaba, diputado Zafirio, estaba hablando. Ah, ya, ya. Diputado Zafirio, por favor. Sí, no, claro. Lo que pasa es que acá no se escucha porque los diputados cuando hablan en la sala, en la sala no conectan, no están conectando el audio. Lo que quería decirles es que, claro, es un proyecto creo que es un proyecto de fácil despacho, pero estamos convocados a resolver otro proyecto hoy día. Yo pediría que se fijara una sesión especial para ver y en una sesión despachar el proyecto que viene en consulta por acuerdo de los comités. Gracias, Presidenta. Ya. Bueno, entonces, pero tomemos el acuerdo de todas maneras, señores diputados y diputadas. ¿Lo vemos el lunes o se despacha? Natalia. Presidenta, sí, lo que pasa es que esto como es tercer trámite, o sea, nosotros como comisión lo que debiéramos resolver es si es que queremos tener una opinión como comisión o derechamente decidimos no pronunciarnos y que pase directo a la sala. Yo creo que si es que esa es la mejor opción finalmente, de no pronunciarse como comisión sobre el proyecto en particular y que lo debatamos en la sala la próxima semana, así se puede incorporar a la tabla, porque para aquí vamos a estar teniendo un proyecto retenido en tercer trámite, que es simple. Entonces yo creo, esa es mi sugerencia, que si no lo hacemos de fácil despacho ahora, entonces que lo mandemos directo a la sala sin recomendación de la Comisión de Familia. ¿De acuerdo con la diputada Castillo? ¿Diputados y diputadas? ¿Sí? Sí, Presidenta, yo no sé No. lo que habrán tenido en mente los comités al momento de enviarlo a la Comisión de Familia, porque el tercer trámite en la comisión es excepcional. Nosotros no deberíamos pronunciarnos, debería pasar directamente a la sala. Entonces yo no sé qué habrá tenido en mente el comité, los comités para poder mandarlo a la comisión. Yo estoy con lo que señala la diputada Castillo y con lo que señala el diputado Zafirio, es decir, destinar esta sesión a lo que corresponde, a lo que está citada y en definitiva poder pasar directamente el proyecto a la sala, y en definitiva el que tendrá no estará de acuerdo votará en contra de algún artículo, etcétera, y se irá a una comisión mixta, pero me parece que para no dilatar más sería lo más prudente. Ya, entonces para no dilatar más, está aprobado, ¿no es cierto? Se pasa a sala y continuamos con la sesión. Sí, y que sea mañana. ¿Ah? ¿Un diputado informante? No. ¿Un diputado informante? No, pero si no hay nada que informar, yo creo que... Perdón, Presidenta. Sí. Presidenta, creo que es suficiente remitir un oficio por parte de la Secretaría al presidente de la Cámara, haciéndole presente que la Comisión no se va a pronunciar sobre el proyecto y que los miembros de la Comisión nos vamos a pronunciar en el debate en la sala. Nada más. Presidenta, me parece que no alcanzé a captar lo último que dijo el diputado Zafirio, pero nosotros no hemos sacado ninguna conclusión, no hemos hecho ningún análisis, por lo tanto no tenemos nada que informar, por lo tanto eso que pase directamente, para nosotros es procedente que esto se discuta de inmediato en sala. Eso es. ¿Secretario? Si así lo acuerda por unanimidad de la comisión, ocurre que necesito que esto se dé cuenta en la sala. Y en estricto rigor, lo que yo debiera mandar es un pequeño informe. Y el informe, al menos que diga que la comisión decidió no pronunciarse, ni considerarlo, ni votarlo. Pero tenemos que avisarle a la sala esto. No podemos dejarlo así en el limbo. Sí. Y claro, puede ser un oficio con algún formato de informe, digamos, para que después no digan que fue la Secretaría que quiso sacarse el poncho con el informe. Así que si estamos de acuerdo todos, yo lo hago, no hay ningún problema. Ya, pues lo vemos con secretario. Sigamos el orden ahora. Ya. Pero alguien que va a tener que dar lectura en la sala de esto. Sí, lo hago yo. Muy bien. Ya. Como diputada informante, entonces, la presidenta. Gracias, señores diputados. Ya. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, boletín número 14077-18. Este proyecto tiene urgencia calificada de suma y su fecha de vencimiento para esta comisión es el 21 de abril próximo, dado que después debe pasar a la Comisión de Hacienda. Para este objeto se encuentra invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín Fernández.
la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la señora Mónica Salaquet Said, la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, y la abogada experta en Derecho de Familia, la señora Pía Hunda, y la vocera de la Agrupación de Deuda de Pensión de Alimentos, Romina Leone. Asiste con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, la jefa de la División Jurídica, Mónica Naranjo, y los abogados de dicha división, Paula Recabarren y Felipe Rayo. Luego de la exposición de los invitados, la comisión procederá a la votación en general del proyecto de ley. Ofrezco la palabra y vuelvo a saludar cordialmente a todos nuestros invitados. La señora Patricia Muñoz, por favor, si pudiese empezar. Buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, saludo también a los miembros de esta comisión. No sé, si es que quieren parto yo o si estaba previsto que partiera el señor ministro, a quien por cierto saludo también. Está con algunos asesores, no logro distinguir quiénes son, pero a la ministra Salaquet también saludarla muy cordialmente y a quienes están de su equipo. Agradecemos como Defensoría de la Niñez esta invitación para poder abordar este proyecto de ley. Indudablemente aborda un tema que es central y clave, como me imagino quien representa a las organizaciones de quienes están liderando este tema en relación con el pago de las pensiones de alimentos, pueden dar cuenta a la comisión. Si le parece a señora presidenta, yo tengo la posibilidad de compartir pantalla directamente con la presentación, de manera tal de irla manejando yo directamente, porque ahora entiendo que África está compartiendo. Exacto. Muchas gracias. Señor ministro, señora ministra, ¿alguna objeción para que empiece la señora Patricia Muñoz? Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Último saludarla, saludo también a las diputadas y diputados que integran esta comisión, a las invitadas como la defensora de la niñez, saludo también a la ministra Salaquet. Nosotros, tanto la ministra Salaquet como yo, expusimos en la sesión anterior el contenido de este proyecto y los demás antecedentes. Lo digo porque la defensora de la niñez, por ejemplo, probablemente no estaba enterada de eso, de manera que nosotros hoy día asistimos para oír las exposiciones y absorber cualquier consulta, porque entiendo que el proyecto se votaría en general hoy día de acuerdo a la citación. Así que estamos a su disposición, presidente. Así es, ministro, muy amable. Ministra. Señora presidenta, bueno, también por su intermedio saludar a todos los diputados, diputadas presentes, al ministro de Justicia y a todo su equipo. Y como dijo el ministro, nosotros hoy día estamos como oyentes, muy interesados en oír a las tres expositores y por supuesto a la defensora de la niñez, así que por favor adelante. Ya. Señora Patricia Muñoz, si fuera tan amable, por favor. Sí, ahí está. Muchísimas gracias, señora presidenta. Primero que todo, obviamente nos interesa como Defensoría de la Niñez valorar enormemente que se esté avanzando en esta materia. Nosotros hemos formulado ya observaciones a este proyecto de ley por vía de oficio que hemos hecho llegar al Congreso Nacional y por lo tanto ahí están con mayor detalle aquellas observaciones que hoy día me permito exponer verbalmente. Pero convengamos que este es un tema de la máxima trascendencia y creo que es importante también que como país hagamos la reflexión que seguramente el ministro Larraín y la ministra Salaquet compartirán conmigo, en términos de que evidentemente como Estado y como sociedad en general estamos en una deuda muy grande en lo que tiene que ver con satisfacer un nivel de vida adecuado de niños, niñas y adolescentes, porque en definitiva fueron los retiros, ¿no es cierto?, del 10%, aquellos tópicos que generaron un análisis y un debate social acerca de lo que involucraba el manifiesto incumplimiento en el pago de las pensiones alimenticias en términos y en porcentajes que realmente resultan inaceptables. Que en un 84% las pensiones alimenticias decretadas no sean cumplidas por quienes son los deudores, obviamente refleja una situación de la máxima gravedad que tiene un impacto muy significativo
en la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes se desarrollen integralmente y que en algunos casos puedan desenvolverse en niveles de sobrevida mínimos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que esto da cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene la legislación que se está conociendo, y nosotros esperamos desde las observaciones que vamos a hacer, por cierto, también aportar a este debate, procurando que aquellas se integren por los ministerios que han liderado esta materia, que están representados hoy día por sus máximas autoridades. Cuando hablamos del derecho a nivel de vida adecuado, no podemos desatender aquel mandato que establece el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde indudablemente la responsabilidad inicial y primordial está puesta en padres y madres o quienes tengan a niños en su cuidado, considerando que la labor de la familia es insustituible y que desde esa perspectiva son ellos y ellas quienes deben proporcionar aquellas condiciones de vida para este desarrollo adecuado. Por lo tanto, la obligación del Estado desde esa perspectiva entonces está puesta en lograr que quienes son los responsables directos y primordiales de satisfacer este nivel adecuado de vida den cumplimiento efectivamente a esos deberes y satisfagan, por tanto, el tratamiento de niños, niñas y adolescentes en este ámbito. Es indiscutible también que este proyecto toca, y no es casualidad que esté la ministra Salaquet y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, un desafío que tenemos como país desde la perspectiva de la corresponsabilidad en la crianza de niños, niñas y adolescentes, donde indudablemente en términos porcentuales son mucho más los hombres quienes son los deudores de pensión alimenticia que las mujeres, y donde es indiscutible también que ha habido una cultura instalada, muchas veces validada, relacionada con la irresponsabilidad parental, que tiene consecuencias muy severas en relación con este grupo especialmente vulnerable de la población. En términos generales, respecto de esta iniciativa, nosotros creemos que en términos positivos esta legislación avanza hacia una modificación más completa, en el sentido de que hay medidas que se establecen y que abordan puntos críticos que nosotros como Defensoría ya habíamos planteado al Senado y que tiene que ver con carencias institucionales manifiestas. Y también la relevancia positiva que tiene, que se pone a disposición el aparato estatal para fortalecer el mecanismo de cobranza, evitando por ello poner en la mujer o en la persona que tiene el rol del cuidado de los niños y que en definitiva está demandando del pago, la carga de estar permanentemente yendo, pidiendo los apremios y solicitando desde esa perspectiva que se logre el cobro. Lo que sí no podemos dejar de decir, señora presidenta, es que en términos de desafío, a nosotros nos parece que es evidente que debemos comprometernos, y bueno, la urgencia es una manifestación del compromiso del Ejecutivo en esta materia, con que se tramite esto con la celeridad que requiere, que la visión que se tenga instalada en el proyecto esté asociada siempre a la consideración primordial del interés superior de niños, niñas y adolescentes y no a otras consideraciones, y que ojalá también desde nuestra perspectiva se pueda atender a recomendaciones particulares que en nuestro parecer podrían fortalecer de manera importante aquello que se plantea. ¿Por qué lo planteamos en primer término con que se requiere un compromiso serio, país, para avanzar en este ámbito? Porque hasta el momento hemos tenido un abordaje manifiestamente fragmentado de la situación que involucra la imposibilidad de lograr el pago de las pensiones alimenticias en porcentajes mínimamente aceptables. Son muchos los proyectos, diversos proyectos, incluso en la Cámara como también en el Senado, muchas iniciativas que se han presentado de manera fragmentada, y aquello lo que hace en definitiva es redundar en posibilidades de ineficiencia y riesgo de contradicción normativa, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un desafío que tiene que ver con que, en definitiva, esta forma de legislar sea capaz de integrar todos aquellos elementos que se requieren para que hagamos un cambio sustantivo en relación con el abordaje de este tópico tan crítico, crítico no para la institucionalidad, crítico para que niños, niñas y adolescentes que viven en Chile puedan efectivamente sobrevivir y tener derecho, y perdón lo básico de la expresión, pero a comer en muchos casos, ¿no? Y en ese sentido se adenota también una falta de compromiso con esos proyectos que se han presentado en el curso de la tramitación legislativa, porque han ido quedando abandonados, en el fondo no se han seguido con su tramitación. Entonces esto requiere un acuerdo que es importante que se establezca y que yo creo que es lo que se está conduciendo en esta comisión, y por cierto también liderado por los ministros, por el ministro y la ministra que están en esta sesión de manera importante. Porque acá el peor escenario para los niños, niñas y adolescentes es seguir fragmentando. Y el mejor escenario es lograr
que a través de un liderazgo contundente en el ámbito legislativo se establezca un proyecto que cambie el paradigma desde el cual se ha abordado el pago de pensiones de alimentos. Cuando hablamos de que la consideración primordial debe ser el interés superior de niños, niñas y adolescentes, nos parece que precisamente la tramitación en las determinadas comisiones debe atender a ese interés superior. Y en ese sentido también nos parece relevante acá que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considerando que tiene una vinculación directa con lo que tiene que ver con las familias, con cómo éstas tienen más y mejores herramientas para poder desarrollar la crianza de los niños y poder lograr cumplir sus deberes en relación con ellos y ellas, debiera tener una participación mucho más potente. Y este proyecto no ha sido suscrito por la ministra Rubilar, y en ese sentido creemos que ahí resulta un ámbito de mejora la inclusión, por ejemplo, de la Subsecretaría de la Niñez, para que se logre desarrollar con una mirada mucho más integral aquellos ámbitos que pudieran incluso considerar aspectos que no se estén mirando en la propuesta actual y que en razón del conocimiento y trabajo directo que el MDS-IF tiene, pudiera ser un aporte significativo desde ese punto de vista. En lo que dice relación con observaciones en particular, señora presidenta, por su intermedio, nosotros las emitimos, como yo le comentaba al inicio de mi presentación, a través del oficio número 214-2021. No sé si está a disposición del ministro señor Larraín y de la ministra señora Salaquet. Si no es así, me comprometo a que se los hagamos llegar a la máxima brevedad a ellos y sus equipos para el conocimiento en detalle de lo que ahí se contiene. Pero dice en relación con la evaluación de la incorporación de los beneficios de la administradora del Fondo de Cesantía en la modalidad de pago por retención, en que se justifique en base a la evidencia que la inscripción en el registro se realice luego de la tercera cuota impaga o de 5 impagas discontinuas, que se evalúe cómo confluir los nuevos apremios que operan de oficio con la inscripción en el registro y con los actuales apremios que existen y que se encuentran y se van a encontrar disponibles a solicitud de parte, y se evalúe la posibilidad también de establecer la subsidiariedad del Estado en materia de incumplimiento. En relación a lo primero, nosotros valoramos que este proyecto proponga la modalidad del pago por retención como una regla general y que también se extienda a quienes son alimentantes a través de contratos de honorarios y que reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Pero sí nos parece recomendable incorporar los beneficios de la administradora del Fondo de Cesantía con la finalidad de que la protección económica para él o el alimentante también considere su responsabilidad respecto de los niños, niñas y adolescentes que dependen financieramente de su persona. Y esto tiene concordancia con lo que se ha discutido en relación con la Ley 21.227 sobre protección del empleo y proyecto que busca facultar la retención, que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el boletín 13.456 del año 2007, o sea, 07. Perdón. En relación con la justificación de las decisiones vinculadas al interés superior del niño, la decisión que se toma en el proyecto tiene que ver con la procedencia de la inscripción en el registro de deudores en virtud de 3 cuotas consecutivas impagas o 5 discontinuas. En ese sentido, se demanda evaluar y sopesar los distintos intereses de forma que la decisión garantice efectivamente el pleno respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, nosotros como Defensoría consultamos, y nos parece importante analizarlo, por aquella información utilizada que permita ponderar entre la necesidad de contar con una herramienta eficiente, por una parte, ¿no es cierto?, que aminore los posibles incentivos perversos que se desprendan de la inscripción del registro, y también las consecuencias que esto puede tener en el desarrollo integral para él en la alimentaria por no contar con los recursos para su sustentación a pesar de la inclusión en el registro. Son elementos que resulta importante de atender porque la sola existencia del registro no va a satisfacer la llegada del recurso si es que no tenemos como previsto en la ley que se satisfaga igual la recepción por parte del niño, niña o adolescente de aquel monto asociado a la pensión. En ese sentido, nosotros celebramos la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Evidentemente va a facilitar y va a ser más expedita la determinación de los apremios, permitiendo el ejercicio de oficio gracias al Sistema Integrado de Información. Pero vemos como desafío, por ejemplo, que este proyecto de ley no modifica los artículos 16 y 19 que vienen a regular los apremios a solicitud de parte, y en ese sentido resulta relevante hacer que esto sea concordante y que en términos prácticos se conjugue debidamente
la acción para evitar ineficiencias e incongruencias. Y en ese sentido podemos hacer presente, señora presidenta, a usted y por su intermedio a los demás miembros de la comisión y también a los señores ministros, que en el oficio al que yo hacía referencia nosotros ponemos una tabla comparativa que puede permitir o facilitar la evaluación y el desarrollo de las recomendaciones en este sentido. Cuando hablamos de la solicitud de parte de apremio a partir de una cuota impaga, nosotros celebramos que se mantenga el artículo 16 que permite solicitar el apremio a partir de la primera cuota. Y lo que nos parece recomendable es reforzar el catálogo de premios por algunos nuevos disponibles en el registro. Entendemos y reforzamos la necesidad de evitar posibles descoordinaciones entre las solicitudes de las partes y los apremios decretados de oficio a partir de la tercera cuota impaga, porque si ambos canales están abiertos y no se establecen mecanismos efectivos de coordinación, esto puede suponer problemas en su implementación. Advertimos que ciertos apremios, por ejemplo, la autorización para salir del país sin el consentimiento del deudor, solo son decretables a condición que la parte haya solicitado apremio y estos no hayan resultado previamente. Y por lo tanto se recomienda evaluar cómo aquel requisito se conjuga con la dictación de apremios de oficio. Y también recomendamos uniformar la regulación de la defensa del alimentante. En lo que dice relación con la evaluación de las escalas de sanciones que ha sido creada tácitamente, esta es coherente con el marco jurídico en términos de, obviamente, ir avanzando o progresando en relación con el nivel de cumplimiento. Lo importante es que esto sea en razón de una evaluación fundada. Y así, por ejemplo, los apremios del artículo 16 son ejecutables a partir de la primera cuota impaga, mientras que los apremios del artículo 19 requieren haberse decretado 2 apremios regulados en el artículo 16. Y, por su parte, los nuevos que se describen son ejecutables solo a partir de la tercera deuda o de 5 discontinuos. Cuando hablamos acerca de la posibilidad de la subsidiariedad del Estado en materia de incumplimiento, queda de manifiesto que existe una brecha significativa en el cumplimiento de parte del deber del Estado de Chile de proporcionar todas las medidas necesarias para asegurar que el pago de las pensiones de alimentos se produzca y garantizar así a todo niño, niña y adolescente que viva en este país el derecho a un nivel de vida adecuado conforme lo establece el artículo 27 de la Convención. Por lo tanto, nos parece relevante y central que pasemos y comprendamos que el derecho a la supervivencia y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes excede el ámbito familiar y también tiene un asunto donde la responsabilidad social y estatal es fundamental, sobre todo si es que precisamente ese entorno inicial no logra satisfacer de manera adecuada aquella necesidad. En España, por ejemplo, se asegura el pago de montos mínimos para atender a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de el fracaso de una ejecución judicial para las pensiones, para luego el Estado subrogarse en el cobro respecto del alimentante. Y este es un mecanismo que puede ser muy eficiente si es que se logra integrar en esta ley de manera tal de lograr así que se cumpla por una parte el desafío central que tiene que ver con lograr que el niño reciba los montos y que en definitiva sea el Estado el que se entienda con quién es el deudor. Pero no le imponemos esa carga a ese niño que mientras está pidiendo o ejecutándose los apremios, en el fondo sigue viviendo la carencia relacionada con el ámbito económico. Y en Canadá, por ejemplo, hay una autoridad administrativa que sirve de mediadora y que precisamente en ese rol lo que hace es colectar las deudas y pagar las pensiones de alimentos. De manera tal de que se intermedia en este proceso, pero lo hace en ese mecanismo eficiente para lograr satisfacer aquellas acciones que, insisto, tienen que ver con la necesidad de satisfacer el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica y el desarrollo integral y armonioso que a todo niño, niña y adolescente le asegura la Convención sobre los Derechos del Niño. Finalmente, señora presidenta, volvemos a agradecer la invitación a la Defensoría de la Niñez. Reiteramos la disposición permanente de nuestra institución para aportar en lo que esta honorable comisión y sus miembros puedan necesitar en esta materia y en cualquier otra, y por cierto también la disponibilidad para con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para poder, ojalá, dentro de lo posible, potenciar al máximo esta iniciativa legal, logrando, ojalá, hacer el salto cualitativo y paradigmático que niños, niñas y adolescentes requieren en términos de satisfacer este ámbito tan crítico que, insisto, en porcentajes muy dramáticos e inaceptables involucra que niños no tienen acceso a un nivel de vida adecuado. Muchísimas gracias. Ahí sí. Muy bien, muchas gracias a la defensora, ¿no es cierto?, de
de la niñez. Para continuar, tenemos también invitada a la abogada experta en Derecho de Familia, la señora Pía Hunda. Hola, buenas Pía, si fuera tan amable, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes al ministro de Justicia, a la señora ministra de la Mujer, a la señora presidenta y a todos los diputados, a la señora defensora de la niñez y a todos los diputados y diputadas que están en esta sala. Bueno, les quiero comentar, yo soy abogada litigante en tribunales de familia hace más de 17 años. Respecto a lo que efectivamente se señala, que hoy día señala la defensora de la niñez que tenemos una deuda con niños y niñas, la que se hizo patente con los retiros del 10%, es porque los tribunales a veces no funcionan con la eficiencia y la eficacia que querríamos. Entonces hoy día queda la mujer obligada, en la mayoría de los casos, a hacerse cargo de sus hijos. Y este proyecto, en el que también participé en las sesiones junto con el Ministerio de Justicia y la ministra de la Mujer, efectivamente viene a suplir muchas falencias con respecto a cómo se va a realizar el pago de estas pensiones en el futuro. Pero no podemos dejar o podemos observar respecto a este proyecto que efectivamente hoy día la orden es de arresto y por eso existe un porcentaje bastante alto en el incumplimiento del pago de las pensiones, porque no son órdenes de arresto efectivas, porque las policías no están dotadas de todas las facultades para poder arrestar al deudor de la pensión de alimentos. Son muy pocos los jueces que dan orden de allanamiento, de cerrajamiento para poder entrar a las casas. Y además es un trámite bastante engorroso el que se efectúa. Yo considero que ese es uno de los grandes motivos hoy día de que el sistema sea ineficiente respecto al tema de las pensiones alimenticias, y además que también existe lo que señaló el ministro de Justicia la semana pasada, que a veces hay tanto conflicto entre las parejas que el hombre no quiere pagar la pensión de alimentos. El proyecto considero que va a ayudar mucho a que logremos que efectivamente se pague o un mayor número de padres pague las pensiones de alimentos, pero sí considero, y algo que se discutió en esta misma comisión en mayo del año pasado, es que todas las pensiones de alimentos, desde que se fijan los alimentos definitivos, deben ser por retención judicial, que no queda al arbitrio del juez la retención judicial, que esa sea la regla general y no la excepción, porque hoy día ahí empieza a producirse el primer problema del no pago de las pensiones de alimentos. También creo que es importante que dotar a los tribunales de familia de una mayor dotación de funcionarios, porque efectivamente dentro del proyecto hay un presupuesto de Hacienda en que se nos señala cuántos funcionarios y cuál es el monto de los dineros de lo que va a costarle lograr esta interconexión con el registro civil a los tribunales de familia para que las personas queden en el registro de deudores. Pero nada se dice respecto a los funcionarios judiciales que van a tener que, de oficio, porque se está señalando que tiene que ser de oficio las liquidaciones de pensión de alimentos, y después me voy a referir a ese tema, de oficio van a tener que liquidar estas pensiones. Hoy día tenemos un gran problema. Con lo que pasa con el retiro del primer y segundo 10%, se aumentó la dotación de tribunales de familia. Cada tribunal contrató aproximadamente 16 funcionarios judiciales con un sueldo cada uno aproximadamente 1 millón de pesos. Estas contratas son desde agosto del año 2020 hasta junio del año 2021. Así todo, la ministra la semana pasada en su intervención señaló que solo un 75% de las pensiones del primer retiro se han pagado. Yo discrepo de esa cifra porque yo conozco mucha gente que hoy día ni siquiera se le ha pagado el primer retiro. ¿Y esto por qué sucede? Porque efectivamente los funcionarios judiciales no están dando abasto para realizar dicha gestión. Además que los funcionarios que hoy día tenemos, los funcionarios liquidadores que hay en cada tribunal que se encuentran a contrata, no son tampoco las personas más calificadas para realizar esta operación, porque lo que pasó con esto del 10% es que se contrató al amigo, al primo, al pariente, que no son las personas idóneas. A mi parecer, la persona idónea para realizar una liquidación, una pensión de alimentos, debería ser una persona relacionada con las matemáticas o un contador, porque a mí me pasa mucho que a veces la liquidación de la pensión de alimentos viene tres veces
mal hecha. Y eso significa una demora no solo para mí, sino que para la persona, porque uno tiene que estar objetando la liquidación, a veces incluso hay que llegar a la corte, porque los funcionarios dicen, aquí no hay error de cálculo, y si hay error de cálculo, porque los cálculos están mal hechos. Entonces, si vamos a solicitar que hoy día todas las liquidaciones sean de oficio, tenemos que capacitar y dotar a los tribunales de personas que puedan realizar dicha gestión, porque además, ¿cómo podrían ser todas las liquidaciones de oficio si no todas las personas son deudores de pensión de alimentos? Sí, la cifra es bastante alta, dijo la defensora de la niñez, un 84%, pero ¿cómo va a ser este modelo en que todo tiene que ser de oficio? ¿Quién va a realizar esa gestión? ¿Cuántos funcionarios van a haber? Si ya hoy día tenemos 16 funcionarios a contrata, de lo que por el primero y el segundo 10%, y de lo que veo en el proyecto, nada se dice respecto a estos funcionarios que se van a tener que contratar para realizar dicha gestión, y cómo se va a evaluar eso. A mi parecer, lo que debería evaluarse en un proyecto de ley es, así como funcionan los tribunales laborales hoy en día, es tener unos tribunales especiales de cobranza en materia de familia. De esta forma, se genera la liquidación, la persona pide la liquidación, cuando uno pide la liquidación, se abre una causa Z que se llama una causa de cumplimiento, inmediatamente deberían irse estos tribunales especiales de cumplimiento, y eso haría que el proceso fuera mucho más rápido y sería más diligente, y ya desatocharíamos un poco al tribunal de familia con toda esa carga laboral que hoy día tiene. O sea, ¿cuántas solicitudes tienen a diario, mensualmente? Entonces, yo creo que el proyecto en sí es muy bueno, pero claramente hay que buscar la fórmula para que se pueda hacer de la mayor forma y lo más rápido posible estas liquidaciones de pensión, y considero que de oficio no es la manera apropiada, porque, como ya lo señalé, no todos son deudores de pensión, y además no hay la capacidad de personal suficiente en las unidades centralizadas de cumplimiento de tribunales de familia. Con respecto a eso, también es importante destacar que hay que distinguir el deudor, como lo señaló el ministro, el deudor ocasional y el deudor de varias veces. Entonces, todos van a ir a cumplimiento, porque hay gente que a veces que hacen trabajo, y me imagino que en ese caso debería darse una opción, porque a veces de una opción de poder demandar de rebaja de pensión en un tiempo que fuera relativamente rápido, porque hoy día los tribunales de familia hay casos en que sí, efectivamente, las audiencias se están dando 30, 60 días, pero hay tribunales que están dando audiencias para agosto, para septiembre. Entonces, ¿ahí qué va a pasar con esa persona que hoy día se quedó sin trabajo y que en 6 meses más va a tener una audiencia? Efectivamente va a entrar en este registro de deudores. ¿Por qué? Porque no alcanzó a rebajar su pensión de alimentos y señalar que él tiene un motivo plausible para no pagar la pensión, sin perjuicio que va a ser un juicio de larga data discutir si se le va a rebajar o no la pensión. Entonces yo creo que en esos casos también habría que revisarlo, o darle más celeridad a los procedimientos, y que los tribunales de familia efectivamente dentro de 30 o 60 días fijaran audiencias, o buscar alguna fórmula para que no ocurra este problema que va a perjudicar obviamente a los deudores. Claramente acá lo que importa es el interés superior del niño, pero hay personas que siempre han tenido la voluntad de pagar, hay otros que nunca. Entonces, creo que sería muy apropiado que se consideraran estos dos puntos para poder mejorar un poco la rapidez, la eficiencia y la celeridad de las liquidaciones de pensiones de alimentos. No solamente pensar en los funcionarios que se van a contratar para este registro, sino también ver qué va a pasar en las liquidaciones que realizan hoy en día los tribunales de familia. Muchas gracias. Esa sería mi observación respecto al proyecto. Muy bien, muchas gracias, Pía. Le damos la palabra también a la vocera de la agrupación de deuda de pensión de alimentos, Romina Leone. Romina. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles el espacio
No todos los días se tiene la oportunidad de estar en una comisión así, hablando de un tema que afecta a más de 70.000 familias. Así que igual agradecerle el espacio, porque la verdad es una oportunidad, y espero que mis palabras puedan representar de la mejor manera lo que sufren mujeres, familias y niños. Nosotros iniciamos este movimiento hace 7 meses. La inspiración fue Florencia. La vimos en Canal 13, una joven de 22 años, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes, su papá gerente de una empresa, invirtiendo 25 millones de pesos en casino, pero no pagando su pensión de alimentos. Y ella con su valentía, hablando en Canal 13 de esta situación, la vimos y nos empezamos a unir varias mamás con ella y decir, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo, tenemos que tomar cartas en el asunto, porque acá hay algo mucho más grande. Nos podemos mirar como Chile, ¿cierto? Y compararnos con Canadá, que es un escenario ideal. Pero si nos miramos con la región, ¿cierto? La OCDE, somos el país con mayor cantidad de deudas de pensión de alimentos. A nosotros en nuestro grupo tenemos candidatos a concejales que le deben a 3 madres, y que en su eslogan dice padre de familia. Tenemos notarios, ministros de fe, que deben pensión de familia. Tenemos gobernadores que deben pensión de familia, pensión de alimentos, perdón. Entonces, el nivel de incumplimiento y el nivel de inserto que lo tenemos en la cultura y así de naturalizado, es que finalmente un abogado, un juez, podría deber pensión de familia y la verdad no tendría absolutamente ninguna sanción. Entonces, ese es el nivel y la gravedad de lo que vivimos en Chile, y me encanta lo que trae Patricia, porque hasta ahora lo hemos visto como un problema de exparejas. Y no es un problema de exparejas el minuto que afectamos a toda la sociedad, y que la sociedad en su conjunto se tiene que hacer cargo de cómo miramos a nuestros niños. Al final son los niños de Chile, no son solo los niños de una familia. Esa persona tiene derechos fundamentales, y me llama la atención que en nuestra Constitución además no estén explícitos. Panamá y Chile son los únicos 2 países donde no está explícitamente los derechos del niño en la Constitución, y hacemos mención a un convenio internacional, pero no lo tenemos inserto en nuestra cultura y en nuestro ADN. O sea, ¿qué más importante que nuestros hijos? ¿Qué más importante que la infancia? Ellos no tienen la posibilidad de salir a marchar, ellos no tienen la posibilidad de sacar su voz si no la sacamos por ellos, ¿cierto? Entonces, aquí hay un tema que es muy grave, que afecta a mujeres y afecta a hijos. En nuestra agrupación somos ya casi 8.000 personas, trabajamos 16 medidas, y esas 16 medidas tienen básicamente el espíritu, por un lado, de modernizar el Estado, y ahí quizás pudiese ser un tribunal de cobranza, ¿cierto?, como decía Pía, pero hay un montón de cosas que tienen que ver con modernización. Hoy en día las liquidaciones están en línea con el Banco Estado. Es decir, el tribunal puede mirar la liquidación solo entrando a un sitio que tienen en conjunto. El Banco Estado, a través de un desarrollo de algún software sencillo, perfectamente podría tener esas liquidaciones cargadas una vez al mes, y no necesitaríamos un trabajo manual. Por otra parte, tenemos otros puntos críticos que tienen que ver con las notificaciones. Hoy en día habría que ver las cifras. Yo creo que el 80% de los chilenos tiene un correo con clave única. Entonces, ¿cómo no ocupar ese tipo de mecanismos para la notificación? Y en el caso de que no hubiese un correo con clave única, perfecto, ahí vamos a una notificación presencial. Entonces, hay un montón de temas que tienen que ver con modernización y con eficiencia, y no necesariamente con dotar más y más personal, sino que justamente ocupar el músculo del Estado, y que las cosas sean de oficio y automática, una devolución de impuestos de manera automática, que eso, bueno, lo recoge el proyecto de ley, etcétera. Respecto del proyecto de ley en particular, nosotros nos parece un buen proyecto, creemos que de todas maneras es un avance y pone justamente el acento en que el Estado tenga un rol más activo, y no necesariamente que sea la mamá que proactivamente tenga que estar persiguiendo y yendo un poco a ser de investigador privado, que es el trabajo que tenemos que hacer todas nosotras para sacar adelante este tema. Y sí, solamente algunas precisiones. Para nosotros sería súper relevante que las personas que den pensión de alimentos no puedan postular a cargos públicos. Sabemos que eso tiene que ver con un cambio constitucional,
pero creemos que quienes nos lideran, quienes están en políticas, tienen que ser un rol modelador para el resto de la sociedad. Hoy en día lo que busca la sociedad es coherencia y transparencia. Entonces, en la medida que tenemos candidatos a concejales con deudas de pensión, en la medida que tenemos personas con cargos públicos que tienen que dar el ejemplo y una señal clara a la ciudadanía, no lo están cumpliendo, creemos que eso es un punto que sería una señal súper relevante, incluso dentro de las bases de las mismas inscripciones, no necesitamos una ley para hacerlo, ya podríamos estar incorporándolo. Otro tema que para nosotros es súper relevante tiene que ver con la prescripción. Del momento que esta ley empieza a correr, ¿cierto?, vienen las 3 retrasos para entrar a este registro nacional de deudores, pero hay muchas mujeres, y me incluyo, que llevamos décadas en este tema, donde las deudas son millonarias, ¿ya? Porque son años, 10, 15 años de incumplimiento. Entonces creemos ahí que hay una posibilidad y tenemos que mirar cómo hacer que estas deudas de alguna manera no prescriban. Hoy en día un juez puede decir, mira, tu hija cumplió 18 años, entonces mira, de los 50 millones que te deben, la verdad lo vamos a dejar en tanto y en tantas cuotas, y la verdad que pasó sin pena ni gloria los 10 y 15 años que ese niño no recibió lo que necesita para subsistir, o sea, para comer, para vestirse, para ir al colegio, ¿ya? Imagínense si los dos papás fueran así, ¿dónde estaría ese niño? Por otra parte, nos parece que también hay un tema relevante que tiene que ver con el cómo se sale de este registro, porque dice, digamos, el proyecto de ley que es como un acuerdo suficiente y sustantivo, ¿cierto? Y con eso ya te retiras, pero creemos que tiene que haber una cantidad de meses, de 3 a 6, por ejemplo, donde el deudor demuestre que tiene un cumplimiento suficientemente sistemático para salir de retiro, porque si no, del registro, porque si no, la verdad que lo que puede ocurrir es que sale del registro y vuelve a incumplir y tenemos que volver a hacer que entre, esperar 3 meses y vamos a caer en el mismo loop que lamentablemente hemos tenido hasta ahora, que es un loop de impunidad máxima e incumplimiento. Bueno, y por último, agregar respecto del proyecto el tema de los órdenes de arresto, que un poco se conversó, y también ahí apelo a la modernidad del Estado, cuando hoy en día, por ejemplo, hay un registro nacional, ¿cierto?, de personas con COVID, y alguien te toma en la calle, en cualquier punto de detención, y te dice, Romina Leone, usted está con COVID. Este registro nacional de deudores debiese estar linkeado a alguna base de datos, que si un carabinero te hace una detención normal en el aeropuerto, así que esta base de datos esté disponible y esa persona pueda ser arrestada en el momento, porque lo que ocurre es que le tocan la puerta, su mamá dice, sabe que este señor no está, el señor no es habido. Entonces, ¿cuánto de modernización tiene esto? ¿Cierto? Que no es solamente más y más personal, sino que aquí hay que ocupar este registro, que es una excelente base, para entrelazar los proyectos y los procesos y que sea mucho más ágil y mucho más expedito de lo que ha sido hasta el momento, pensando siempre que aquí detrás de esa pensión de alimentos hay un niño que necesita lo básico para subsistir, y una mamá que además tiene que tener doble carga, doble trabajo, con el fin de poder mantener a ese niño, y es un abandono y es un estrés que de verdad las que lo hemos vivido queremos algo mejor para los niños del futuro y para las mamás del futuro. Así que igual quiero darle ahora la palabra a Silvana, que está conmigo hoy día acompañándome. Ella es parte del equipo de nosotros hay un equipo grande trabajando, hoy en día estamos nosotras dos, pero me gustaría que ella pueda decir otras medidas y otras cosas que hemos levantado en conjunto. Gracias, Romina. Bueno, buenas tardes a todos los diputados, a todos los presentes. Gracias, como decía Romina, por considerarnos en esta discusión. Creemos que siempre la sociedad civil debe estar presente en este tipo de instancias, y agradecemos tanto a la ministra como a la Cámara en considerarnos una voz dentro de este proyecto. Ahora, considerando y un poquito yendo más allá de lo que decía Romina, que básicamente es lo que opinamos como movimiento, quiero detenerme en un punto del proyecto, que es el artículo 26, que contempla la salida del registro de deudores cuando a través del tribunal se logre un acuerdo con el deudor. Y lo voy a leer muy rápido, explícito, que dice: se entenderá que es serio el acuerdo si da cuenta de las circunstancias o garantías objetivas que hacen verosímil proyectar el cumplimiento íntegro y oportuno al mismo, atendiendo al grado de diligencia con que el alimentante regularmente ha dado cumplimiento al pago de la pensión y la buena fe con que la que ha actuado especialmente al transparentar su capacidad económica. Se entenderá que es suficiente y permite solucionar íntegramente la deuda en el menor plazo posible, atendida la capacidad actual del alimentante y las necesidades del alimentario. Aquí
nosotras proponemos que se agregue en este pacto o se considere algún tipo de mecanismo o una cuota igual o superior al 50% del valor de la pensión de alimentos mensual fijada, de modo que exista efectivamente un buen acuerdo de salida de este registro. Ahora, lo anterior, y hacemos hincapié en este punto, porque históricamente los jueces tienden a beneficiar en la mayoría de los casos al deudor, donde ponen cuotas de repactación que muchas veces dan vergüenza y forman parte de un proceso humillante a las mujeres y a los niños que están detrás de estas cuotas. Cabe mencionar en este punto que la misma Corte Suprema reveló que existían signos que indican una eventual priorización de los derechos de los deudores versus de los niños y niñas y adolescentes en las pensiones que se pretende beneficiar. Este mismo informe advirtió una invisibilización de los derechos de los niños y niñas y adolescentes y la falta de una perspectiva de género en los tribunales de familia. Entonces, hacer énfasis en ese punto, consideramos que, como decía Romina, necesitamos garantías explícitas para considerar la salida del registro de estos deudores, considerando que históricamente han eludido todo tipo de responsabilidad en esta materia. Ahora, tal como les comentaba Romina, somos parte de un movimiento social que representa más de 7.000 personas, donde algunos de nuestros números internos, y se los menciono porque es importante considerar estos números, donde, por ejemplo, el 93% de ellos eran madres de niños que le adeudaban la pensión de alimentos, pero me dijo que el 51% de ellas no estaban trabajando, por lo que no cuentan con una fuente formal de ingresos, que el 67% de las demandadas efectivamente no paga la pensión de alimentos y un 13% es intermitente en el pago y paga menos de lo acordado, que el 50% de ellos declara haber sufrido violencia intrafamiliar de parte del demandado y que un 50% de ellos les deben la pensión de alimentos, como decía Romina, hace más de 5 años. Tenemos deudas históricas que están dentro del movimiento. Y para finalizar, aquí volvemos al inicio de esta conversación, donde el primer retiro del 10% de la AFP obligó a muchas mujeres a tomar contacto con sus parejas, donde muchas de ellas vivieron un proceso de violencia asociado, y algunas de ellas ya tenían esta etapa cerrada en sus vidas y olvidada de alguna forma. Y aquí me detengo en un punto, porque aunque no hubiese una causa de vida asociada, sí hay personas que ejercen violencia económica frente a ese niño y madre principalmente. Aquí no son los llamados papitos corazón, digamos las cosas por su nombre, son personas que ejercen violencia económica y así tiene que volver a tratarse. Y frente a lo anterior, no existió un mecanismo efectivo de protección para todas estas mujeres, donde los casos de amenaza y de violencia hacia las mujeres aumentaron considerablemente, encontrándonos en el mismo movimiento con mujeres que no escribían desesperadas porque estaban siendo violentadas de nuevo por este deudor de alimentos, que fueron perseguidas, intimidadas, les apiedraron la casa. Entonces, y muchas de ellas no querían hacer estas denuncias por miedo a represalias. Y les comento esto porque hay muchas preguntas que nosotros nos planteamos. ¿Cómo nos hacemos cargo desde ya con los posibles episodios de violencia que puede acarrear este proyecto? Si ya en el 10% hubo todos estos casos detrás, con la implementación de este proyecto, que nosotros lo encontramos muy bueno y viene a hacer justicia a miles de niños y madres, sin embargo, sabemos que estos deudores, muchos de ellos violentos, van a reaccionar de alguna forma. Necesitamos anteponernos a este tipo de violencia. ¿Qué hacemos para prevenir que esto no suceda igualmente que el 10%? Otra pregunta, ¿cómo nos hacemos cargo efectivamente que las instituciones involucradas en los proyectos, en este proyecto, funcionen y no ocurra lo que está pasando actualmente con las retenciones del 10%, donde los pagos del primer y 10%
se han tardado aproximadamente en algunos casos más de 7 meses en ser cancelados, donde hay un proceso humillante y de revictimización para las mujeres, donde tenemos mujeres haciendo fila todos los días en los tribunales de justicia y en las AFP que han incurrido en desacato porque no quieren pagar a estas mujeres este porcentaje. ¿Qué hacemos para que la mujer no se vuelva a revictimizar en este proceso? Y para terminar, es algo que necesitamos en todas las leyes, acciones concretas y en forma paralela y preventivas para desarraigar esta cultura de no pago, evitando en un futuro llegar a cifras escalofriantes como las que tenemos hoy día. ¿Cómo, como sociedad, como Estado, como personas, logramos de aquí en adelante a que no existan más deudores de pensiones de alimentos? En que esto sea algo que sea un cambio cultural potente y qué acciones tenemos que tomar desde ya para que de aquí a 10 años no tengamos nuevamente esta cifra. Solo para complementar, muchas gracias Silvi, solo para que estoy estando totalmente de acuerdo con todo lo que plantea Silvana, solo queremos aclarar que como movimiento, desde el punto de vista de la violencia económica, para nosotros no es el camino legal. ¿Ya? O sea, es una violencia porque se ejerce violencia, pero creemos que ese camino entramparía más porque va a terminar en una fiscalía muerto como mucho ocurre con el tema del maltrato habitual, y por eso que para nosotros solamente aclarar que desde el punto de vista legal nuestra postura es que el camino tiene que ver con la eficiencia y con todo lo que hemos comentado y que por supuesto lo que hay detrás es una violencia, pero no es la recomendación jurídica que hemos conversado como movimiento, solo para aclarar ese punto y no generar ahí una confusión, pero muchas gracias Silvi por todo tu aporte. Gracias a todos. Muchas gracias Romina y Silvana. Le vamos a dar la palabra a la diputada Nora Cuevas, que estaba levantando ya. Y después don Luis Rucaful. Buenas tardes, Presidenta. ¿El ministro está presente todavía? Ciertamente, diputada. Hola, ministro. Bien, las preguntas básicas de una exalcaldesa que vivió este tema, pero profundamente, ya que lo más difícil para nosotros era encontrar a estos papás. Entonces quiero saber si este proyecto contempla agilizar las notificaciones de las causas de alimentos, porque ustedes han de saber que hay papás que pagan un arriendo que no es real, dan una dirección que no es real y incluso tienen hasta la ficha de protección, ¿cierto?, como aval, y escapan de la ubicación, ¿cierto?, para ser notificados. También hay muchos empleadores que se prestan para esto, ministro. Por eso que quiero saber si hay algo respecto a este proyecto, si contempla agilizar las notificaciones, ya que todo este proceso es demasiado largo. Como otro, Apia Hunda, abogado, ¿cómo ha sido su experiencia? Quería preguntar también en la tramitación de las causas de alimentos desde el punto de vista del emplazamiento judicial. ¿Ya? ¿Hay logros con esta gran cantidad de demandas que tenemos? Eso es lo que quiero preguntar. Gracias. Disculpe, el ministro. Diputada Roquefort. Presidenta, yo creo que está más que claro su proyecto, que en esta comisión ya lo discutió. Esto nace de mociones parlamentarias que se dio. Por lo tanto, bueno, qué bueno que el Ejecutivo lo haya validado de esta manera. Nos hubiera gustado que el Ejecutivo hubiera sido parte del proyecto, pero ya es historia. Y nos interesa a nosotros hacer justicia principalmente con los niños y niñas de nuestro país. Así es. Y por supuesto también dignificar a las mujeres que tienen que humillarse, que tienen que andar de tribunal en tribunal. Por lo tanto, para nosotros es un proyecto que requiere una rápida tramitación. Sí. Y en ese contexto agradecerle a la expositora de este tema, la verdad las cosas que fue bien útil y además lo hace comprometerse mucho más. Yo creo que este proyecto conjunto, por lo que tiene que ver con el sistema de garantía de la niñez, son dos proyectos que de alguna manera debieran coordinarse. Y además un tema muy importante que queda para los constituyentes es que
que se quede de forma explícita en la nueva Constitución, justamente lo que hacía mención, creo que Romina hacía mención respecto al tema. Así que sí, me parece que es importante. Y lo otro, que como lo votamos hoy día, tenemos hasta las 19:15, porque comenzamos 15 minutos más tarde y por lo tanto nos corresponde, tenemos el tiempo para votar, secretario. Gracias, sí. presidente. No, tenemos tiempo para votar. Yo quisiera consultar Presidenta. cuántas indicaciones, si las indicaciones que se presentaron o no, o si ya se cerró porque habíamos acordado. No, hasta el viernes. Hasta el viernes. Diputado Lonton. Sí, gracias, presidenta. Súper breve. Una pregunta en específico a Pía, de acuerdo también a su experiencia en tribunal, y va un poco de la mano con lo que preguntó la diputada Nora Cuevas, en relación al 14, inciso tercero, respecto a las órdenes de apremio. Yo la verdad es que ahora entiendo, porque lo que se alega comúnmente es que cuando van a los domicilios de los deudores no son habidos, o derechamente se esconden. Se esconden y sale otra persona y en definitiva es como que la persona no viviera ahí. Pero más me hace sentido aquello como cómo está establecido hoy día el inciso tercero, porque dice que si el tribunal dicta una orden de apremio, en este caso si debe una o más deudas o más pensiones de alimentos, si lo estima estrictamente necesario, dice primero ocupa la palabra estrictamente necesario, yo no sé bajo qué criterios algo es estrictamente necesario o no, cuando las deudas ya están se están debiendo deuda, podrá facultar a la policía para allanar y cerrajar el domicilio del demandado y ordenar que ésta sea conducido directamente hasta Gendarmería de Chile. Hasta ahí todo bien, pero después dice, la policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores entregándole una comunicación escrita o fijándola en el lugar visible de domicilio. Es decir, tiene que ir al domicilio, preguntar si está, y si se esconde directamente, es como que no viviera ahí, porque después dice, si el alimentante no es habido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo la premia. Es decir, las órdenes de allanamiento en la práctica, por cómo está redactado este artículo, imagino que así, y esa es la pregunta a Pía, no se pueden realizar o son muy difíciles de realizar, ya que previamente tiene que haber una notificación, comunicación escrita, y si la persona no está o no es habida, la verdad es que la orden de allanamiento no se ejecuta en la práctica. Entonces quisiera preguntarle a Pía cómo ha sido, de acuerdo a su práctica en tribunales, la aplicación o no de esta norma. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Lonton. Voy a darle la palabra acá, súper breve, ¿no es cierto? Como me dice ella, a la diputada Llomas. Gracias, presidenta. Bueno, voy a ser súper breve. Yo creo que en términos de la discusión en general, no creo que exista duda en la comisión respecto a la necesidad de avanzar. Así que más bien la discusión entiendo que va a ser respecto a los contenidos en particular. Yo en eso al menos tengo la consulta directa, si no es respondida hoy día, entiendo perfectamente que queda pendiente, pero hacia el Ejecutivo respecto a todos estos temas, ¿cierto? Que incluso los planteó directamente Romina, para poder facilitar que la ejecución, ¿cierto?, de este proyecto de ley realmente se garantice, ¿cierto? Porque si no, podemos nuevamente tener un bonito proyecto de ley que quede en letra muerta. Y yo creo que en eso, al menos, deberíamos tener toda la disposición y espero que también así la tenga el Ejecutivo, pero obviamente ponerse a disposición a trabajar eso en la votación en particular, presidenta. Muchas gracias, diputada Llomas. ¿Ya? Sí. Nos vamos a... Ya. Presidenta, ¿no es cierto? Perdón, presidenta. Pero van a bajar a votar, están llamando a votar. Sí, entonces. no, por eso, diputado, queremos pedir la unanimidad, ¿no es cierto?, para apoyar el proyecto en general, porque yo creo que todos estamos en lo mismo, entonces mejor resolvamos esto, tenemos que bajar a votar. ¿Les parece, diputados, diputadas? A favor. ¿A favor? ¿En general? ¿Todos a favor? Ya, muy bien. Muy bien. Ya. El diputado Raúl Soto está presente, ¿no? El diputado Raúl Soto está presente. Todos los demás están presentes. No. Entonces, Okay, ¿no es cierto? unanimidad. Por unanimidad, proyecto es aprobado. En general. En general. Ya, muy bien. Un aplausito. Eso. Muy bien. Muchas gracias, ministro y ministra, y después, ¿no es cierto?, vienen las indicaciones, ahí no estaremos viendo nuevamente.
Muchas gracias a todas las invitadas, a Romina, a la Silvana, a Pía, a Patricia Muñoz, que ya no está, la defensora de la niñez. Así que ahora hay plazo para indicaciones hasta el viernes, por si acaso. Presidenta. Ya. ¿Sí? Muchas gracias, presidenta. ¿Puede agregar mi voto a favor, por favor, diputado Soto? Ya, muy bien, diputado Soto. Gracias. Hasta luego, ministro. Hasta luego, gracias, presidenta, diputados, gracias. Gracias, diputados, diputadas. Se levanta la sesión. Y ahora...